Gracias por estar con nosotros en sintonía en esta nueva edición de Tiempo de Orientación. Hoy lunes 19 de agosto del año 2019, 19 del año 2019. Y estamos aquí prestos para analizar muchos temas de interés del plano local e internacional. Y no solo la temperatura, ¿verdad? Por la estación del año está caliente, sino que también el pandero aquí en la República Dominicana y en el plano internacional también está muy caliente. Desde Argentina con las recientes elecciones, desde Hong Kong, las protestas masivas que se están realizando en estos momentos, entre otros países también en Europa. Elvin, ¿cómo estás? Buenas noches, Julio Alberto, y buenas noches a la amable teleaudiencia de este Tiempo de Orientación. Estamos aquí como cada noche de 11 a 12 de la noche por Cinevisión Canal 19 para llevarle una perspectiva distinta de los temas sociales, económicos y políticos, tanto del país como a nivel internacional. Bueno, Elvin, tú sabes que le estamos dando prioridad a los temas locales porque estamos ya en una etapa de definición del escenario político dominicano y lo que precede a la definición es la incertidumbre. Y dentro de este ambiente muy incierto, mucha gente siempre te pregunta ¿qué tú crees lo que va a pasar? Y trata siempre de que, ¿verdad?, a los que analizamos y vivimos construyendo análisis políticos, siempre te piden tu opinión. Y en ese sentido, a mí me gustaría que nosotros iniciáramos este programa analizando el discurso del expresidente Leonel Fernández en La Vega, que me inquietó cuando lo leí porque tengo una interpretación de que al parecer él sigue teniendo como principal adversario al presidente Danilo Medina. Y lo digo porque vi, no sé si tenemos el video, pero yo vi el completo, el video, y también lo retraté. O sea, vi en la publicación el texto íntegro que hizo el periódico Hoy, que me parece muy interesante. Voy a resaltar 3 aspectos solamente porque es un discurso. Es corto, pero voy a compartir con ustedes 3 ideas para que luego la pasemos a analizar, procedamos a analizarla. En primer lugar, dice Leonel que existe una preocupación de cara al proceso electoral porque cierto liderazgo político está queriendo desviar el curso natural de la historia del país. Y luego agrega que eso es peligroso porque puede representar un retroceso hacia un régimen autoritario. Y en tercer lugar plantea de que esa es la razón que lo obliga a él a tener que terciar en las elecciones y ganar a lo interno del PLD y también las elecciones nacionales. Y vamos a comenzar a desglosar cada una de esas ideas para que podamos interpretar lo que dijo el presidente, el expresidente. Dice que cierto liderazgo político está queriendo desviar el curso natural de la historia del país. ¿Cuál sería el curso natural de la historia del país? Bueno, que ante la declinación del presidente Medina de optar por un tercer mandato de manera consecutiva, entonces de manera natural, quien entiende él que el curso natural de la historia es que la candidatura presidencial recaiga en sus manos, porque quitado su principal obstáculo del medio, entonces de manera natural es quien él pudiera heredar ambas fuerzas, la fuerza del presidente para ser candidato presidencial del partido. Y en segundo lugar, cuando él habla de que es peligroso, que eso es peligroso, desviar el curso natural, o sea que también eso encierra una concepción, una especie de concepción mesiánica del poder, de expresión divina, o sea, tú eres una expresión natural porque la divina providencia te colocó en ese momento, ¿verdad? Para que seas tú el que encarne ese curso natural de la historia. Y en segundo lugar, cuando habla de que eso es peligroso porque representaría un retroceso hacia un régimen autoritario, sería que
quizás entiende él desde su concepción que no están dadas las condiciones para que de manera libérrima se pueda expresar la voluntad de la mayoría de los miembros del Partido de la Liberación Dominicana de cara al 6 de octubre y que despojarlo de esa voluntad mayoritaria del partido sería entonces retrotraerse o retroceder hacia un régimen autoritario. Es decir, que ahí tú puedes anticipar lo que muchos de ellos han venido planteando, parte de sus portavoces, de que temen a que se pueda producir algún tipo de quebrantamiento de esa voluntad o una especie de fraude electoral que impida que de manera democrática ellos puedan erigirse con el santo y la limosna. Y todo esto viene luego de que se produjo, ¿verdad?, la decisión del Congreso Nacional, pero ya ese es otro tema, de la Cámara Baja de elegir a Camacho como para continuar en esa curul como presidente, inobservando ciertamente un pacto que ya previamente había sido violado cuando no se quiso acatar la voluntad mayoritaria del comité político desde el año 2015, que viene el PLD padeciendo esa crisis institucional y como partido. Mira, yo con relación a ese discurso del presidente Fernández, que bien has detallado y desglosado. Oye, dos ideas solamente para no extenderme mucho, ¿verdad? Sí, yo lo que sigo viendo es lo que tenemos más de un año, más de 2 años diciendo en estos espacios. Lo primero es que a pesar de que políticamente el sector del presidente Fernández logró su primer objetivo, que era que el presidente Medina no se presentara, lo logró de la manera que fuese, él sigue atacando la figura del presidente Medina de manera frontal. O sea, en vez de en esta etapa tender puentes de entendimiento, él continúa con un ataque feroz y eso no hace otra cosa que radicalizar aún más las diferencias que ya están marcadas a lo interno del PLD. Y decimos que continúa con su ataque voraz hacia el presidente Medina por todo lo que tú has planteado. Él sigue insinuando que de él no ser el candidato presidencial se habrá torcido la voluntad sigue natural. Sigue reafirmando la tesis del Trujillo del siglo XXI. Exactamente. La entonces, sigue reafirmando. Yo lo que estoy viendo y puedo visualizar en esas declaraciones del presidente Fernández de ayer, Julio Alberto, es algo más que tú no has planteado. ¿Y sabes qué es? Que el presidente Fernández está avisorando que va a ser derrotado en las primarias del 6 de octubre. Y decimos esto porque se está anticipando, está dando un discurso de victimización, de que si yo no gano es porque me hicieron fraude. Y eso es una irresponsabilidad desde el punto de vista del liderazgo que él representa, porque las reglas de juego están claramente establecidas y él aceptó en democracia participar en un proceso. Claro, porque eso es importante que lo digas, porque si hay alguna base de legitimidad democrática en el siglo XXI es que al poder se accede mediante elecciones libres, por supuesto. Y esas elecciones dentro de los partidos se van a realizar para elegir a los candidatos que van a presentar, se van a realizar el 6 de octubre. Y ese elemento, porque no es desviar el curso natural, porque el problema de la política es, y eso pasa no solo ahora en República Dominicana, podemos ver la experiencia de Venezuela, por ejemplo, cómo el expresidente Rafael Caldera subestimó al recién llegado a la política Hugo Rafael Chávez Frías. Y toda la oligarquía venezolana decía que Chávez iba a ser un candidato pasajero. Un tipo pasajero que, bueno, intentó dar un golpe de Estado y que no era una persona que iba a tener trascendencia política. Incluso Rafael Caldera cometió la irresponsabilidad de dar un discurso en el Congreso Nacional de Venezuela legitimando el golpe de Estado que intentó darle Chávez al expresidente Carlos Andrés Pérez. Pero así mismo pasó, por ejemplo, con Donald Trump. ¿Tú crees que el establishment republicano, los empresarios importantes republicanos que sostienen ese partido, el Tea Party y todas esas organizaciones conservadoras afín al partido republicano, por ejemplo, la familia Bush, Jeb Bush, todos subestimaron a Donald Trump? Así es. Decían que era un candidato, como otros en otros periodos de la historia, pasajero y que se iba a explotar. Incluso todas las encuestas
Fallaron. No acertaron. Todas las encuestas daban Entonces, a Hillary. se le coló ese alacrán. Y así mismo me atrevo a vislumbrar en función de experiencias históricas vividas en la propia República Dominicana. Pero el mismo Leonel. El mismo Leonel en el 96. Claro. Óyeme, eso no era una carta de triunfo. Entonces, en política, por eso no se debe subestimar a nadie. A nadie se debe subestimar, porque cualquiera de esos alitas cortas, como ellos en términos peyorativos dicen, mañana se convierte en un halcón. Pero lo grave de eso es que mañana se convierte en un halcón. Y yo no digo alita corta de manera peyorativa, porque yo jamás subestimo a nadie. Utilizo el mismo lenguaje político que ellos utilizan. Pero, Julio Alberto, lo grave de esto y lo que veo grave es la irresponsabilidad de Leonel decir que si él no sale ganador el 6 de octubre, se desvió el curso entonces natural. Se desvió el curso natural. ¿Cuál curso natural? Oye, usted tiene mayoría en los cuadros del PLD. Usted tiene mayoría en el comité central, en los diputados, en los alcaldes, en los regidores. Usted no tiene estructura. Usted no tiene la mayoría. Entonces, es una irresponsabilidad decir eso. Usted puede ir a participar, usted decidió inscribirse, usted ha desafiado el poder, usted ha insultado y eso obviamente tiene una repercusión y una consecuencia política que es inevitable. Pero es más fácil cometer la irresponsabilidad de salir a decir que si él no gana las primarias hubo una fuerza mayor que desvió el curso natural de la historia. O sea que es por divinidad que usted hay que entregarle el poder nuevamente. Por favor. Vamos a una pausa y regresamos de inmediato. Pero antes de la pausa, se me olvidaba, vamos a ver el resumen de las noticias trascendentes que elaboró nuestro equipo de producción. Bueno, ya está con nosotros en nuestra conversación central el doctor Melanio Paredes, precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Usted no necesita mucha presentación. ¿Cómo está? Ya estuvimos en el Tribunal de la Tarde, pero bueno, es importante siempre compartir. Yo digo que los millennials, los Z, los jóvenes que vengan a mí, porque yo me nutro de sus expectativas, de su enfoque. Es una nueva forma de mirar la realidad política y eso es importante en el que hace ejercicio político. Doctor, antes de adentrarnos a hablar sobre sus propuestas, que usted siempre la ha venido ventilando por las redes sociales y en distintos medios de comunicación, quisiera saber qué le lleva a dar este paso de optar por la precandidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. El convencimiento, después de meses, años de una prédica nuestra de que nuestro partido se apegara a unos principios fundacionales, que al menos al momento de la toma de las grandes decisiones de gobierno o partidarias, pudiésemos debatirla. Aquí tuvimos el debate sobre la Constitución de la República. El presidente Fernández auspició un diálogo amplio con diferentes sectores. Fue quizás la reforma constitucional más debatida. Sin embargo, el Partido de la Liberación Dominicana como tal no fijó posición sobre temas tan centrales como la soberanía, la nacionalidad, el derecho a la vida. No fue posible. Incluso vimos en el momento de los debates que legisladores de nuestro partido asumían posiciones totalmente contrapuestas. Una de lo que define al PLD como un partido progresista y otra asumiendo, por ejemplo, las posiciones de la iglesia, que son posiciones conservadoras. Entonces, para mí lo importante no era que se asumiera una u otra posición, sino que tuviésemos la discusión interna y que de esa discusión interna surgieran los consensos, surgieran las políticas que tienen que ser corresponderse con nuestro programa histórico, con el programa que ofrecemos a la ciudadanía. Y lo mismo después ocurrió con la discusión del Código Procesal Penal y ha pasado aquí con un sinnúmero de temas en que la organización no ha jugado el papel que siempre le caracterizó de unificar criterios y una vez discutir en lo interno, entonces defender públicamente esas posiciones. Podríamos coger el titular y decir que el Partido de la Liberación Dominicana como institución está oxidada. Así mismo, así mismo. Porque no fija posiciones de los temas, no funciona como centro de pensamiento. Ahora, ¿qué lleva al PLD, doctor, a ser
un partido como lo era, que era un centro de pensamiento, una escuela de formación, que una institución prestigiosa, ¿qué lo lleva a convertirse a una maquinaria electoral? Ciertamente nosotros dimos el cambio y pareció que fue una decisión inteligente en el año 2001 en el Bueno, pero en lo el fue sexto porque Congreso Juan Bosch. lo ha llevado a muchos años al poder. Sí, naturalmente, hemos tenido éxito en términos electorales, hemos ganado elecciones. Sin embargo, el tema no es el poder por el poder. El tema es que podamos ir al poder y desde el poder poder cumplir las tareas que nosotros asumimos desde la fundación. Entonces, el partido no se benefició de las mieles de la masificación, de la apertura, pero no hizo los correctivos internos de manera que esa masificación no perjudicara, no maleara, no nos hiciera perder la calidad. Pero bueno, esa es la situación presente y por eso yo asumo en este momento la candidatura, porque en definitiva entiendo que está ausente ese discurso programático, ese discurso de los temas que pueden reencantar a una ciudadanía. El Partido de Liberación Dominicana ha perdido el favor de sectores importantes que en esos primeros años siempre estuvieron a su lado. La juventud, la clase media, una clase media que nosotros hemos contribuido a formar. Sin embargo, esa clase media ve que el partido ha ido perdiendo su fisonomía, ha perdido su espíritu de cuerpo y más que discusiones temáticas sobre situaciones que tienen que ser resueltas y que son parte de la cotidianidad del dominicano en procura de mejorar su calidad de vida, lo que ve son discusiones de personalidades. Profesor. Son recriminaciones que nada tienen que ver con los problemas que afectan a la ciudadanía. A propósito de eso que usted plantea, me gustaría que me hable el fundador del PLD. El político con tantos años de experiencia. Hay una crisis interna entre los dos principales grupos del PLD y eso es inocultable e inevitable. El hecho más reciente fue lo del pasado viernes con la elección de los bufetes directivos. Ahora, desde la experiencia de Melanio Paredes, ¿ha habido un momento más crítico y difícil a lo interno del PLD? Y en función de esa misma experiencia, ¿qué usted avisora que va a pasar entre estos dos grupos? Leonel ayer le dijo de todo nuevamente a Danilo Medina en un discurso en La Vega. Jamás. Pero en estos 50 días que nos quedan de campaña, yo he echado a un lado ese tipo de debate. Yo estuve hasta el viernes 9 planteando la necesidad de reencauzarnos, de construir juntos o reconstruir juntos la unidad, de que los planteamientos y las candidaturas que se ofrecieran fueran sobre la base no de los recursos que tuvieran esos precandidatos, sino de los méritos, de la meritocracia, y eso evidentemente que no salió a flote. Al contrario, vimos una serie de personas quizás sin los méritos necesarios, esperando ser ungidos por uno de los dos principales activos que tiene el partido, en este caso el presidente Medina, que no estaba habilitado para ese proceso. Entonces, ellos que resuelvan su problema, ellos que sigan con esa diatriba. En mi caso, yo quiero convocar a los PLDistas desencantados, a los PLDistas indiferentes, a los PLDistas que se hartaron, para decirlo en buen dominicano, de esos debates de personalidades. Yo quiero tocar la juventud. Quiero tocar una juventud que se ha cansado de la política y de los políticos, que los temas de la vieja política no les atrae, no los motiva, porque están pensando, tienen proyectos de vida enfocados a otros temas. Y es importante fijarse en ello si queremos reconquistar esa parte de la población. Se dice que el 52% de los electores hacia el 2020 tienen menos de 45 años. O sea, son jóvenes y jóvenes adultos como ustedes. O sea, la vieja política hay que dejarla atrás. Doctor, su discurso puede calar en esos segmentos de la sociedad que ciertamente cuestiona de que sus principales problemas no están siendo abordados ni por los partidos ni por los políticos. Ahora, hay una realidad, hay un hecho. Hubo una denuncia que hizo Carlos Amarante Barret de que posiblemente se están utilizando los recursos del Estado para favorecer un candidato determinado. En este caso, Gonzalo Castillo, él habló de un plan de asfalto que se está chantajeando a los alcaldes. ¿No teme el doctor Melanio Paredes ser aplastado por una maquinaria? En una campaña interna en que la Junta Central Electoral fija, y la ley y el reglamento fija límites,
que no se puede hacer ostentación, no se puede hacer manifestaciones públicas, no se puede hacer publicidad masiva como estábamos acostumbrados en la calle. Y qué felicidad. El pueblo dominicano en una competencia en que hay más de 7.000 candidatos del PLD y no otros se puede tantos hacer publicidad por los medios tradicionales, pero sí por las redes. Y otro tanto. Eso hay que revisar. Pero bueno, por las redes también se requiere, y ustedes lo saben, conocimiento. Con que tú tengas muchos recursos no se supone que tú vas a convertirte en el rey de las redes. Las redes son un arma de doble filo. Si tú no la utilizas adecuadamente, se te puede convertir en un boomerang. Fíjate cómo hay personas aquí que se han derrumbado con una sola expresión o un solo gesto que ha sido captado en una imagen, en una fotografía y colocada en las redes. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Yo he dicho, no me importa, el que se quiera ir por ese camino se le va a convertir en un boomerang, porque utilizar de manera abusiva y excesiva recursos públicos o propios o del sector privado se va a convertir en una afrenta a un pueblo humilde, a una campaña modesta, que efectivamente se puede hacer modesta porque es bajo techo y que no hay necesidad ni de acumular ni de hacer ostentación de grandes recursos. El que quiera irse por esa vía, que lo haga. Por mi parte, he estado solicitando, y lamentablemente no tengo acá el cintillo, pero he hecho algunos medios en que he participado. Yo me voy con la línea Obama, muchos contribuyentes de bajo monto, para yo poder movilizarme el combustible necesario y hacer 4 encuentros regionales, que es lo que pretendo hacer en lo que resta de campaña. Pero no se siente atropellado, no siente miedo, no siente temor ante eso. Bueno, porque es serio una competencia. Bueno, la ley está ahí, pero yo no quiero caer en ese tipo de debate, Ulito. La ley está ahí. Y la ley establece penalidades. El que se pase de las rayas lo denunciaremos. El que utilice de manera excesiva los recursos será denunciado y será evidenciado. Yo digo que eso solo se convierte en un boomerang, pero la ley establece mecanismos para evitarlo. Y ya la propia Junta Central Electoral, en ocasión de que salieron unos vehículos rotulados, hizo una advertencia que pudiera invalidar candidaturas que caigan en ese tipo de violación. Entonces, para mí lo más importante es la campaña de propuestas. Yo quisiera saber y quisiera ver qué tipo de propuestas tienen, no solamente lo que están esperando que el presidente Medina pueda ungirlo, lo que se han llamado a listas cortas. Yo no quiero llamarlo así, son muchos compañeros meritorios, con buenos discursos. Doctor, no lo subestime. Sí, no lo subestimo de ninguna manera. Porque mira, a Lionel le decían el pollito. Sí, y mira en qué se convirtió. Pero cuando se habla, yo pienso que eufemísticamente las listas cortas es que no han podido volar. No se les permitió volar porque siempre tuvo la espada de Damocles, tuvieron las alas mojadas al salir, porque tuvieron siempre como espada de Damocles la posibilidad de que Danilo Medina se repostulara. Entonces, en esta oportunidad entiendo que iba a abrirse una campaña, pero ahora el debate está en si dentro de los 7 hay un delfín o no. Bueno, que resuelvan eso. Por mi parte, yo camino solo, camino sin muleta, o camino más que solo, camino con la gente. Cuando digo solo es que no estoy esperando que un gran líder me señale, sino que la población entienda que las propuestas que hacemos son viables, toca sus propios intereses y los convoca a esas primarias del 6 de octubre. Tenemos que hacer un breve contacto de publicidad, pero al regreso entonces veremos parte de sus propuestas en torno a qué giran esos ejes programáticos y de qué se trata. Vamos a la pausa y regresamos con más de Tiempo de Orientación. Gracias por continuar con nosotros en este Tiempo de Orientación. Conversamos con Melanio Paredes, quien es precandidato presidencial del PLD, y nos gustaría, profesor, conocer parte de esos ejes programáticos que usted está planteando a los lugares que va, a las reuniones, para que la gente pueda ver en su opción una candidatura atractiva para apoyarle. Y sobre todo me gustaría, doctor, que comencemos por el eje de educación. Se ha invertido una enorme cantidad de recursos, más de 170.000 millones de pesos para este año están contemplados. Sin embargo, no vemos una mejora en la calidad del sistema educativo. Sobre todo él, que fue ministro de Educación. Efectivamente. Estamos trabajando 7 áreas que para
el desarrollo económico y social autónomo y sostenible. El primero tiene que ver con el medio ambiente y los recursos naturales, la gestión del agua, la gestión del saneamiento, muy importante, la gestión de los recursos renovables y de los recursos no renovables. En ese tema lo central es el agua. El agua es fundamental porque su uso te asegura, o su buen uso te asegura calidad de vida, pero su mal uso te genera enfermedades. Y cuando tú te fijas en los noticiarios de televisión, en las protestas de los barrios, hay un tema clave. Siempre aparece el tema de abastecimiento de agua. En un país que tiene 3 cordilleras paralelas, y eso permite que hayan unos reservorios entre cordillera y cordillera que se convierten en ríos subterráneos. Un país con muy buen caudal hidrológico y sin embargo los gobiernos, los estados no han asegurado acceso de agua sana, de agua potable a los hogares. Por ejemplo, la región Enriquillo tiene un 54% de los hogares que no tienen acceso a agua potable. Entonces, para mí es un tema fundamental y vamos a plantearlo en los sectores con 50 encuentros barriales que ya comenzamos a trabajar desde la semana pasada. El tema educación es el segundo de los ejes. Y cuando hablamos de educación, no estamos hablando de la educación del siglo XX, la educación que formaba obreros calificados, fuerza de trabajo. Estamos hablando de formar capacidades humanas. Y cuando hablamos de capacidades humanas, es ponerlo en condiciones a estas generaciones y a las futuras de enfrentar un mundo de incertidumbre, un mundo en que los oficios se tornan obsolescentes en poco tiempo y que es importante tener una mirada hacia adelante, innovar, porque el que no es capaz de innovar y donde la muere. Tecnología viene a sustituir, y que la tecnología está sustituyendo mucha mano de obra. Por eso hay que hablar entonces de capacidades humanas, estar en condición de dar respuesta a un mundo de incertidumbre. El otro aspecto de la educación fundamental es el aprender a convivir, cómo trabajar el tema de la gestión armoniosa de los sujetos en las aulas y en las familias, porque tenemos un grave problema de violencia juvenil, tenemos problemas de feminicidio, de embarazo precoz, y tiene que ver porque no está cumpliendo la escuela, conjuntamente con la familia, con esa actividad fundamental de la educación, que es aprender a convivir. Fíjense que conforme el programa he estado desarrollando mis actividades. La semana pasada el tema que tomé para salir a visitar sectores fue el de la educación. Tuvimos un encuentro con una comisión de veeduría del Pacto Educativo que está trabajando un sistema de indicadores para ver los impactos del 4% en la calidad de la educación. Y al mismo tiempo, conforme en este día se inauguraba el año escolar, vimos ruidos, vimos señales de que un año escolar que debía comenzarse, que se instaló en mi gestión, mediante una ordenanza en el 2009, que el primer día laborable después del feriado del 16 de agosto comenzáramos el año escolar para ganar tiempo. Este año, por ejemplo, tenemos 3 fechas que van a ser afectadas por el proceso electoral. El 6 de octubre de este año, ya dentro del calendario escolar, hay que entregar las escuelas, porque hay un proceso de automatización. Un proceso. ¿Y qué tiempo se toma eso de entregar? Antes, fácilmente que se pierde una semana ahí. Bueno, yo espero que eso puedan resolverlo la Junta en 2 o 3 días, pero hay la eventualidad, si no se maneja bien todo este tema de automatización, que tengamos retrasos, porque ahí hay que contar los votos, hay que hacer el proceso, hay que entrenar para que las personas puedan ejercer libre y efectivamente el sufragio. El 16 de febrero, tercer domingo de febrero, elecciones generales municipales. Si el ensayo del voto automatizado da resultado, se va a aplicar a nivel municipal. No hay manera de tú poder contabilizar los votos preferenciales a los concejales o a los vocales en los distritos municipales. Entonces el voto automatizado tiene mucho sentido. Y el 17 de mayo, tercer domingo de mayo, las elecciones presidenciales y congresuales. De manera que con esas 3 fechas ya hay un riesgo de pérdida importante de los días y el tiempo de la escuela. Mi gestión 1000 por 1000 y se planteaba, porque comenzando el 17 o 18 de agosto hasta el 30 de junio, justamente se contabilizaban 1000 horas de docencia efectiva. Entonces, el sistema educativo que no es capaz de agotar ese tiempo y agotarlo con calidad es un sistema mediocre. Eso está ya demostrado en los estudios que se han hecho de los diferentes sistemas educativos. Doctor, disculpe, vamos a una brevísima pausa y cuando regresemos continuamos con su eje programático
y con otras inquietudes que quisiéramos que nos responda. Regresamos de inmediato. Continuamos con esta interesante conversación con Melanio Paredes, quien es exministro de Educación y precandidato presidencial del PLD. Melanio, hablábamos del eje programático. Nos quedamos con el tema de salud, doctor. Y tengo dos preguntitas, pero primero vamos a continuar a ver con su En mi esquema de campaña, yo estoy planteando 10 encuentros sectoriales. El primero fue el de educación, que lo hicimos la semana pasada. A partir de mañana nosotros vamos a visitar los hospitales, 2 hospitales públicos muy importantes, uno el martes y otro el miércoles. Bien, para que nadie se lo cuente. Y vamos a visitar las centrales y sindicatos obreros de trabajadores. Nos interesa escuchar de los actores de ese proceso qué vamos a hacer con la seguridad social, qué vamos a hacer con la atención primaria, qué vamos a hacer con la extraordinaria infraestructura hospitalaria que está dejando la gestión de Danilo Medina y que es importante el elemento mantenimiento, que siempre descuidamos. Que un equipo de sonografía no pueda dañarse porque le falta una tarjetita electrónica. ¿Qué pasa con el copago? ¿Qué pasa si está llegando el presupuesto adecuado a los hospitales para darle asistencia con calidad y calidez los servicios a los usuarios? Nos interesa escuchar de los usuarios cómo se ha modificado el servicio hospitalario público. Y nos interesa también que los sindicatos nos digan si ese poder de veto que tienen en la Ley de Seguridad Social es la que la ha trabado y ha impedido que podamos tener al final de la jornada, que cuando los cotizantes pasen a su vida pasiva, reciban una pensión digna. Esos temas son de interés de la población, son interés de los actores. Eso no tiene que ver nada con que si Leonel o Danilo, tiene que ver con la cotidianidad y con la vida de las personas. Nos queda claro que usted tiene propuestas concretas para las soluciones de los problemas de este país. Y eso es importante porque envía una señal de que no está improvisando y que no es un discurso retórico, sino que conoce a fondo los problemas, la problemática nacional. Ahora, doctor, los otros ejes, nada más mencionarlo: hábitat y movilidad, economía, producción y equidad, seguridad, prevención y control de riesgo. Ahí está la gestión de la seguridad nacional, la gestión de la seguridad pública y la gestión de la seguridad ciudadana. Hay que hablar de eso porque el pueblo eso le toca, le preocupa. Doctor, ¿estaba usted en capacidad de vencer a Leonel Fernández, a lo interno del PLD? Uno inicia rutas y caminos y hay imponderables. Parecería una proeza, una tarea de cíclope el poder enfrentar a una persona como el presidente Fernández y ganarle unas elecciones internas con 3 periodos de gobierno y quien pudiera, pensaba uno, enfrentar y ganarle unas elecciones, era el otro activo importante, Danilo Medina, que no está habilitado para este proceso. Pero bueno, para mí lo importante es sumar, es unificar y no dividir. Y al final los acontecimientos que se sucedan dirán en definitiva qué ocurre. Ahora, yo entiendo que hay sectores a que el discurso del presidente Fernández no está llegando. Es un discurso que se ha quedado anclado. Y entonces a ese sector es que yo estoy tratando de llegar, e incorporarlo en definitiva, porque los votos que busque el presidente Fernández o que busque Melanio Paredes o cualquiera de los otros candidatos son votos para el partido. ¿Usted está de acuerdo con la habilitación del presidente Danilo Medina, que se produzca una reforma constitucional que dentro de otras variables importantes incluya la habilitación del presidente? Yo pienso que mandar para su casa jubilado a una persona que está en el cenit de su carrera, que sale con un alto nivel de popularidad, sería una perversidad. Sin embargo, ya el juego comenzó a correr. Es imposible hacerlo ahora. Pero una vez pase este proceso, yo pienso que efectivamente habrá que revisar si retornar a las elecciones unificadas es una vía saludable. Si
por eso, por la unificación de elecciones. Y en medio de ese examen al texto constitucional pudiera estar perfectamente la eliminación de ese transitorio que sacaría de por vida al presidente Medina de la política. ¿Y cómo vio ese manejo ahora que sucedió en el Congreso con la elección de Camacho o la ratificación como presidente de la Cámara de Diputados, inobservando el acuerdo del 2015? Son los acuerdos de cúpulas y la política de reparto, con la que yo nunca he estado de acuerdo. Entonces, yo pienso que la transparencia llegó como un valor para quedarse. Y que todo lo que tú puedas hacer en privado tiene que ser, poder defenderse en público. Entonces, yo fui de los que objeté ese pacto de Juan Dolio. Porque ese pacto de Juan Dolio era un pacto de beneficio mutuo entre la cúpula del partido. Pero ya yo no quiero hablar de eso. Estamos en medio de una campaña electoral y yo quiero que hablemos de propuestas. Pero bueno, aquellos polvos trajeron estos lodos. Cuando se refiere a los polvos, se refiere a lo que sucedió en las afueras del Congreso, todo ese tipo de aquellos polvos del pacto de Juan Dolio de reelección por reelección ha traído todo esto que hemos observado en los últimos tiempos y que prácticamente saca al PLD del tema central que ocupa la atención de la ciudadanía. Y mi propósito en esta campaña es que tratemos de llevar todo el debate a esos temas centrales. Señores, el PLD tiene 4 periodos de gobierno consecutivos y va a optar por un quinto periodo. No hay posibilidad de ganar un quinto periodo consecutivo. Si tú no reencantas a la gente, si tú no te manifiestas y la gente te percibe como compromisario, como interesado en producir un recambio desde el poder. Tenemos que producir el recambio desde el poder y eso lo plantea Melanio, nuestras propuestas. Usted, por lo que nos está diciendo entonces, sería un partícipe, un abanderado de que se generara algún tipo de debate entre los aspirantes. ¿Usted piensa llevar esa propuesta a la Comisión Electoral? ¿Y si estaría dispuesto a debatir? A enfrentarse a un debate? Bienvenida, sea feliz. El PLD se fraguó en el debate de las ideas y no podemos rehuirle a ella. Si el presidente Fernández se siente que está en el Olimpo y que está fuera de grupo, pues que el presidente Fernández espere y creo que sería una experiencia tormentosa el poder ver a los demás candidatos debatiendo los temas de la agenda nacional y él estar fuera de eso, porque él es un participante del proceso. Pero yo no voy a demandar ni obligar al presidente Fernández que venga a discutir con nosotros, con sus exministros, la mayoría de ellos. Pero yo creo que nosotros podemos dar un buen ejemplo, como lo está haciendo el Partido Demócrata en Estados Unidos, que todos los que estemos corriendo, los 11, los 10, si el presidente Fernández se excluye, vengamos a debatir estos temas. Vengamos a debatir estos temas. Yo aspiro a que un Amarante Baré, que tiene un excelente discurso, Domínguez Brito, Reinaldo Pared, vengan a plantearle a la ciudadanía qué vamos a hacer con el agua potable, qué vamos a hacer con la seguridad social, qué vamos a hacer con la seguridad y las oportunidades para los jóvenes, qué vamos a hacer con la fiscalidad. Con la fiscalidad, que es el instrumento ideal para retribuir riqueza y para penalizar el lucro. Entonces, yo quiero saber qué dicen mis compañeros, colegas de precandidatura en este proceso sobre esos temas esenciales que son de la preocupación de la ciudadanía. Sométalo en la Comisión Nacional Electoral. Sí, ese debate, oye, es lo mínimo que puede hacer el PLD en esta coyuntura, es presentarle ese debate a la sociedad dominicana. Qué rico. Porque la gente quiere ver esas propuestas, contrastar esas ideas. Y como usted bien lo dijo, los demócratas ya llevan varias sesiones de debate. En España también, doctor, en todos lados. Se trata de la ruptura con la vieja política, la política del acarreo, la política del clientelismo. Pasemos a la nueva política. Hago una rueda de prensa el miércoles, convocando los medios a la Comisión Electoral, proponiendo eso. Estamos haciéndolo aquí, yo sé que ustedes son muy buenos en las redes. Melanio, apoya el debate. Con Leonel o sin Leonel, apoyo el debate. Doctor, muchas gracias por haber estado compartiendo con nosotros. Envíenos siempre las imágenes de sus actividades, que con mucho gusto nosotros las difundimos mediante esta plataforma. Y le deseamos éxito en este camino, que continúe difundiendo sus ideas, que es interesante realmente inyectarle calidad al debate político. Señores, gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Elvin, buenas noches. Igual para ustedes. Y buenas noches a todos ustedes. Mañana, si Dios lo permite, estaremos en una nueva edición de este programa.